Buenas tardes, voy a comenzar con un video para explicar el concepto de trigger, que fue uno de los ejercicios aplicables en la evaluación número 3. Voy a tratar de poner énfasis en aquellas cosas donde estaban las mayores debilidades de la gran mayoría, para que sí puedan mejorar un poco en ese sentido el resultado en el examen transversal. Tengo aquí mi conexión donde tengo dos tablas con datos generados aleatoriamente. Aquí tengo una serie de registros, varios registros de clientes con su fecha de nacimiento, y por otro lado tengo una tabla donde tengo un resumen por año, que es la cantidad de clientes que nacieron en ese año en particular. La data parte del 1930 hasta el 2010, me parece. 2010. Entonces tengo cierta cantidad de clientes para cada uno de esos años de nacimiento, digamos. Entonces la idea es poder, a medida que yo voy moviéndome o alterando el contenido de la tabla cliente, que esa tabla resumen se mantenga actualizada, y se mantenga actualizada de manera automática, y no tenga que yo ir a mirar o yo ir a sumarle uno o restarle uno dependiendo de lo que le pase a la tabla cliente. En ese sentido, la unidad de programación que me permite a mí cumplir con ese requerimiento de mantener actualizada de manera automática la tabla de resumen es el trigger. Por lo tanto, yo debiese construir una unidad de programación apuntando para ese lado, ¿ya? Para que pueda observar lo que le pasa a la tabla cliente y tome las acciones necesarias sobre la tabla resumen. Y esa unidad de programación es lo que se conoce como trigger. Para yo poder definir un trigger, utilizo el create or replace, la palabra reservada trigger. Le tengo que dar un nombre al trigger, se va a llamar trg cliente. Voy a checar que no tenga ya un trigger existente porque había hecho las pruebas antes, entonces quiero verificar que no exista nada, si no va a entrar en conflicto con el que ya previamente no hay nada, así que estamos bien. Le voy a poner trg resumen, ¿ya? Hay tres cosas que yo debo definirle siempre a un trigger, que es el tiempo de acción, la tabla que está observando y las operaciones que está observando sobre esa tabla. En este caso, la tabla que va a sufrir cambios desde el exterior es la tabla que el trigger va a observar. En este caso, yo puedo, es lo que voy a hacer, voy a insertar nuevos registros en la tabla cliente, voy a actualizar un registro de la tabla cliente, voy a eliminar un registro de la tabla cliente, y todas esas operaciones tienen que repercutir, ¿cierto? Y verse reflejadas en el resumen. Yo inserto un nuevo cliente, dependiendo del año en el que haya nacido, voy a tener que incrementar en una unidad la cifra, digamos, del total para ese año. Si yo actualizo a un cliente, voy a tener que cambiar también su año, porque si yo actualizo la fecha de nacimiento, lo más probable es que cambie el año. Por lo tanto, voy a tener que restarle una unidad al año anterior y sumarle uno al año actual. Si elimino un cliente, es la misma historia, voy a tener que restar una unidad al año en el que había nacido ese cliente que acabo de eliminar. Y esa actualización tiene que ser de manera automática. Por lo tanto, la tabla que mi trigger va a observar es la tabla cliente. Entonces yo especifico con la cláusula on la tabla que estoy observando. Antes de eso le indico las operaciones que quiero mirar. En este caso me interesa la inserción de la tabla cliente o la actualización de la fecha de nacimiento. Particularmente puede cambiar el ID, puede cambiar el nombre, pero eso no va a alterar para nada mi tabla resumen. Por lo tanto, el campo que yo quiero observar en términos de la actualización es el campo de la fecha de nacimiento, que se llama birthday, que si yo lo puedo visualizar acá, es ese campo que está ahí, ¿ya? Por lo tanto, si cambia este campo, el trigger va a tener que entrar en acción. Si cambia el last name o el first name, da lo mismo, ¿no? Porque no influye, como digo, en la tabla resumen. Por lo tanto, ahí está mi segunda operación. Y la tercera es en el caso de que yo quiera borrar, ¿ya?, a un cliente. Eso también implica un cambio en la tabla resumen, porque va a haber un cliente menos, por lo tanto
un registro menos en un año en particular. Pero si yo elimino el cliente, la fecha en que haya nacido, el año en que haya nacido, deja de formar parte del resumen. Después de eso, tengo que indicarle el tiempo en el que el trigger va a actuar. La gran mayoría de los triggers funciona después, ya después que los cambios sobre la tabla de cliente en este caso se hayan ejecutado, porque ahí es donde va a actualizar el resumen. Por lo tanto, ese sería el encabezado de mi trigger, desde la perspectiva de manejar, ¿verdad?, los cambios sobre la tabla cliente, insertando, actualizando o eliminando. Después de esa inserción, de esa actualización, del birthday, del cumpleaños o el bien de la eliminación. Por lo tanto, ahora yo puedo tener pie, ¿cierto?, para usar o dar cuerpo a mi unidad de programación. Eso en el sentido de que todas las unidades de programación que hemos revisado tienen un cuerpo, un conjunto de instrucciones, donde tiene que hacer ¿cierto?, las operaciones para las cuales fue creado, para cumplir con el objetivo. Entonces, en este caso, yo como tengo que averiguar, ¿cierto?, si se trata, o sea, el trigger tiene que estar pendiente de una inserción, de una actualización o de un borrado, tengo que verificar de qué se trata. ¿Ya? O sea, ¿qué pasó que gatilló al trigger? Si yo llegué al begin es porque una de las cosas que yo definí aquí ya sucedió. Y hablo del ya sucedió porque aquí estoy especificando, ¿verdad?, que el trigger va después de que se inserte, después que se actualice la fecha de cumpleaños, después que se elimine un cliente. Por lo tanto, ya sé que eso pasó. Entonces ahora quiero verificar qué fue lo que pasó. Y aquí normalmente la lógica no siempre es la misma, ¿ya? No en todas las soluciones actúo de la misma manera. Y aquí tengo que analizar qué debo hacer en cada una de esas situaciones. ¿Qué hago si estoy insertando? ¿Qué hago si estoy actualizando? Lo más razonable siempre va a ser tratarlo uno por uno, de manera individual. Después si veo que las cosas se repiten, hago optimización del código y todo lo que tú quieras. Pero en términos generales debería ir partiendo preguntándome qué pasa si inserto. Entonces aquí yo verifico utilizando el inserting, ¿verdad?, para ver si se trata de una inserción. Entonces yo voy a especificar mi estructura de control, mi condición. Me voy a despreocupar de qué hacer si estoy actualizando, si estoy eliminando. No, simplemente me voy a preocupar de qué pasa si estoy insertando. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo inserto un cliente, voy a necesitar su ID, ¿cierto?, su primer nombre, su first name, su last name y su birthday. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si es que estoy incorporando un nuevo cliente. Tengo dos situaciones, ¿ya?, en donde puede que el cliente exista, o sea, perdón, el año en el que nació ese cliente, ya tenga otros clientes que hayan nacido ese año, o bien que sea el primer cliente cuyo registro o fecha de nacimiento sea un año en que no existía. No estaba en el resumen, digamos. Por ejemplo, particularmente aquí yo tengo de todos los años, porque la data que generé es del 1930, me aseguré que el último año que me generara fuera el 2010. Por lo tanto, si yo inserto un nuevo cliente de que haya nacido el 2011, por ejemplo, va a ser el primero de ese año. ¿Ya? Y eso tiene que tratarlo el trigger. Distinto es si yo pongo un cliente que haya nacido o agrego un cliente que haya nacido en cualquiera de estos años. Ahí tendría que tomar el año del nuevo registro, ¿verdad?, e incrementar en uno este total. Entonces tengo esas dos posibles situaciones y se van a dar ambas en el caso que yo esté insertando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a actualizar, voy a partir por lo más sano, ¿cierto? Lo más sano es que pensar que existen, para el año del nuevo cliente, el año de nacimiento del nuevo cliente, ya existen registros. Entonces, lo más fácil es actualizar mi resumen, que eso es lo que tiene que hacer el trigger. Recuerden que aquí hubo mucha gente en la prueba que cometió este error. La tabla que el trigger observa no puede ser la misma que él está cambiando. ¿Ya? No, eso no puede darse porque eso tiene otro nombre. ¿Ya? Entonces acá la jugada que nosotros hacemos siempre es: la tabla que observa el trigger es distinta a la tabla que el trigger va a alterar. La tabla cliente no le altera al trigger. La tabla cliente viene alterada desde afuera. Y por eso es que el trigger viene después de alguien más hizo la alteración de la tabla cliente. Al trigger no le interesa quién fue.
Lo que le interesa es qué voy a hacer yo después de que eso haya sucedido. Entonces, voy a actualizar pensando en lo positivo, pensando en que ya existían clientes que hayan nacido ese año. Entonces yo voy a actualizar la tabla de resumen y voy a cambiar el campo total, ya, que es el campo que tú tienes acá, que indica la cantidad de clientes que nacieron ese año en particular. Entonces, aquí establezco que el total va a ser igual al total más 1, ¿ya? ¿Por qué? Estoy asumiendo, insisto, asumiendo que existe. Entonces, ok, le voy a sumar 1 al total, pero no a todos los totales, sino que a uno en particular. Y es el año en el que, y ahí me aparece, ¿cierto? El año sea igual al año de nacimiento de este nuevo cliente, porque estoy hablando de una inserción, pero estoy hablando de un nuevo cliente. Entonces aquí voy a usar el operador new, que ya lo hemos aprendido, que representa el nuevo registro, que en este caso estoy insertando, y voy a referirme a un campo de él, de ese nuevo registro. Recuerden que cuando usted está insertando tiene acceso a todos los campos de la tabla que está insertando, y no puede insertar una parte nomás. Inserta el ID, sí o sí, con el nombre, el first name, el last name y el birthday. Entonces, viene todo. No puedes discriminar a que estoy insertando esto y esto no. No, el registro se inserta completo. Por lo tanto, a mí me interesa la fecha nomás, particularmente el año de nacimiento de la fecha. Entonces, ¿qué debiese suceder? Que yo voy a tomar solo el año de esta fecha. Entonces yo voy a extraer, voy a primero poner el campo birthday, pero no me interesa la fecha entera, sino que solamente el año. Entonces voy a usar la función extract year from fecha de nacimiento. Entonces aquí yo estoy tomando un nuevo registro, el nuevo registro que acabo de insertar, pues estoy segura que estoy insertando, si hice la condición primero, evalúo la condición, me digo que es verdadero, por lo tanto eso se trata de una inserción. Entonces voy a actualizar la tabla resumen buscando el año de nacimiento de este nuevo cliente y voy a sumarle 1 al total. Entonces un update, dadas esas condiciones, puede que, pues como el año es una clave primaria, puede que haya existido el año o puede que no. Entonces aquí es donde yo tengo que discriminar si efectivamente se realizó la actualización o no. Si no se realizó la actualización, es decir, si esta update falló en el sentido de que no encontró el año, significa que es el primer cliente que nació en ese año. No había nadie más en el registro que haya nacido ese año. Entonces, ¿cómo compruebo eso yo? Eso yo lo voy a comprobar usando un operador que se llama row count. ¿Ya? Y este me devuelve la cantidad de registros que fueron están involucrados en la última sentencia SQL. En este caso el update, que es lo que está inmediatamente antes del SQL row count. Entonces, si me dice que es igual a 0, significa que no había ningún año que coincidiera con el año en que nació este cliente nuevo. Entonces, ¿qué hago? Entonces es el primer cliente de ese año, entonces yo ahí voy a insertar en la tabla de resumen. Insisto, cambia la tabla de resumen. No puede cambiar la tabla de cliente porque eso es otra cosa. La tabla de cliente es la que tiene que observar. Recuerden siempre eso, la diferencia. La tabla que observa es distinta a la tabla que va a cambiar. El trigger está cambiando la tabla de resumen porque aquí la está actualizando y aquí la está insertando dependiendo de del resultado de la condición. Por lo tanto, aquí yo voy a insertar en la tabla de resumen y le voy a insertar el año en cuestión y entonces voy a tomar el año que está aquí, voy a tomar esta misma parte porque así estoy extrayendo el año, no me interesa la fecha entera, me interesa solamente el año. Aquí está y le voy a decir que esto es 1. ¿Por qué 1? Porque es el primer cliente que nació ese año. Todos los registros anteriores no estaban, no encontró una actualización para ese año. No sé, el tipo, voy a insertarle un cliente que nació, no sé, el 2012. No hay nadie del 2012. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que en la tabla de resumen yo voy a tener que insertar un nuevo registro para el 2012 y como va a ser el primero, su total va a ser igual a 1. Ya, perfecto. Medianamente claro. ¿Qué pasa con el uso de este operador, el new y el all? Ya recordarán ustedes que existe el new y existe el all, que no existe en no es válido, digamos, para todas las situaciones. El new va a existir cuando yo estoy insertando y cuando estoy actualizando.
El all va a existir cuando yo estoy actualizando y cuando estoy eliminando. ¿Ya? El all no existe cuando estoy insertando porque all significa antiguo. Entonces, si yo estoy insertando, no hay una versión anterior del registro. ¿Ya? Sí cuando estoy actualizando, porque tengo una versión antes y una versión después, antes de la actualización y después de la actualización. En el delete no existe el new porque, o sea, ¿qué? Lo estoy borrando, no tengo algo nuevo. Entonces ahí hablo del all. Independiente de eso, tiene que recordarlo y anotarlo por ahí. El uso del new o del all me lleva a hablar de un trigger a nivel de filas. Por lo tanto, yo tengo que establecer y marcar aquí para indicarle que se trata de un trigger a nivel de filas. Y eso lo hago usando la cláusula for each row. Y eso me habilita a mí para poder usar el new y el all. Entonces, raya para la suma. En la prueba muchas veces me preguntaban o creían, tenían el concepto errado de que si yo estoy preguntando por una inserción, tengo que insertar. No, eso no va a suceder siempre. No hay una regla como de que si pasa esto, entonces siempre va a pasar esto otro. No, va a depender de la lógica, de lo que yo necesite establecer o implementar en el trigger. En este caso, si estoy insertando un nuevo cliente, entonces voy a actualizar la tabla de resumen buscando su año de nacimiento. Si existe un registro en la tabla de resumen para ese año, yo lo cambio y lo aumento en 1 porque viene llegando un nuevo cliente. ¿Cómo compruebo yo? Porque puede que él sea el primer cliente que nació, no sé, en 1920, ponte tú, o 2011, como les decía hace un rato. Ok, ¿cómo voy a checar eso yo? Lo compruebo utilizando el row count. Este row count funciona, me devuelve la cantidad de filas que fueron afectadas por la última sentencia SQL, en este caso el update, que es la que está justamente antes. Entonces, si esto me da 0, es porque el update no encontró ningún registro que actualizar. Por lo tanto, me voy a la tabla de resumen, ahora con la intención de insertar, porque el update me falló. Entonces voy a insertar. ¿Qué voy a insertar? El año, ¿cierto?, de este nuevo cliente, y el 1 porque él es el primero. Ya, ok, está lista la inserción. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy, digamos, considerando, porque si miro aquí arriba, aquí tengo el insert, está cubierto, el update del cumpleaños. Entonces, acá ponemos la actualización. La actualización. Y aquí voy a comprobar, ¿cierto? Si estoy actualizando, updating, then. No es necesario el campo, porque aquí yo estoy indicando que es la actualización del builder. Ya, en el caso de que esté actualizando el nombre o el apellido, no va a estar el trigger, así de sencillo. Porque el trigger dice, oye, yo me fijo si es que estás actualizando la fecha de nacimiento, no, el resto a mí no me importa. Por lo tanto, es redundante hacerle la pregunta acá, ponerlo entre paréntesis el nombre del campo. Si usted lo quiere hacer, no hay problema, pero está de más. Entonces, acá voy a preguntarme que si estoy actualizando. Entonces aquí tengo que hacer una jugada un poco más matemática, porque, no sé, supongamos a un cliente en particular. Vamos a modificar el año de del 693. Nació el 24 de marzo de 1972. Hoy me equivoqué, no era de 1972, era de 1971. Entonces, ¿qué debe pasar? No era del 72, entonces voy a tener que quitarle al 72 un número, un cliente, porque ya no van a haber 20 o los que fuera, sino que van a haber 19. Nació el 71, entonces al 71 le llega uno más. Si yo miro, por ejemplo, aquí es el mismo sujeto, 1972. Entonces miro mi resumen y busco el 1972. Me voy a dar cuenta que tengo un total, porque por lo menos está él, ¿no? Al mismo cuanto más haya. Aquí está, hay 14. Entonces ya, supongamos me equivoqué. No era de 1972, era 1965. Ese año en el que había nacido. Entonces este 1972 tendría que quedar en 13 y este 1965 tendría que quedar en 10. Entonces hago la jugada de restarle 1 al antiguo año de nacimiento y sumarle 1 al nuevo año de nacimiento. Y esa jugada la tengo que hacer siempre y cuando yo esté actualizando, porque le va a cambiar el año, la fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a actualizar siempre la tabla resumen. En eso quiero poner mucho énfasis, porque no puede ser la tabla cliente, no puede. Ya, voy a actualizar la tabla resumen y voy a cambiarle el total, porque es todo lo que estoy haciendo, y le voy a restar 1.
le voy a restar 1 al año anterior, ¿ya? La versión anterior de su fecha de nacimiento. Nuevamente, solamente me interesa el año, ¿verdad? No me interesa ni el día ni el mes, solo el año. Entonces voy a ver que el año sea igual al año de nacimiento, ¿ya? Entonces, si eso sucede, yo le resto 1, pero no al new, sino que el anterior año de nacimiento, yo eso lo hago con el operador all. Entonces le quito 1. El tipo había dicho inicialmente que era 1972. No era 1972. Entonces al 1972, que es la versión antigua, ¿cierto? Al año, le resto 1. Entonces logro ese efecto de quitarle a ese año, en particular de rebajar, si quieren ese término, ese año un cliente. Y por otro lado, hago la suma, porque era del 65, no del 72. Entonces, al nuevo año, el nuevo año de nacimiento, ¿cierto? Vamos a poner aquí new, le sumo 1. Ahí está. Entonces, por un lado, aumento el nuevo año en una unidad el registro del año nuevo del cliente respecto de la resta del año antiguo. Entonces el tipo nació en 1965, pero yo me había equivocado y le había puesto 1972, entonces al 1972, que es la versión antigua, ¿verdad? Le voy a restar 1 y le voy a sumar 1 al nuevo, sea cual sea el año. Yo ponía esos ejemplos, pero podría ser cualquier otro. Entonces ahí tengo cubierta la actualización. Y finalmente, con el compromiso que yo había hecho aquí en la parte superior, me queda el borrado. Entonces, en el borrado no me queda nada más que verifica la eliminación. Y eso lo hago con un if deleting. Then y end if. Entonces aquí me tengo que preguntar, ¿y qué pasa si elimino un cliente? Esa resulta más sencilla, porque si yo elimino un cliente, tomo el año de nacimiento y le saco 1. Entonces, no tengo que ver, ¿y habrá existido? No, pues porque si el tipo existía es porque está en el resumen, independiente de que haya sido el año que haya sido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo voy a actualizar nuevamente mi tabla resumen y vuelvo a insistir, voy a hacer majadera. No puedo modificar la tabla cliente, no le puedo hacer nada a la tabla cliente, nada, absolutamente nada que la vaya a modificar. No puedo hacer un update sobre la tabla cliente, no puedo hacer un insert sobre la tabla cliente, porque la tabla cliente es lo que el trigger está observando. No puede ser juez y jurado. Él mira lo que le pasó, pero no la puede alterar. Ese cambio viene desde afuera. Él tendrá que encargarse, el trigger, de modificar alguna tabla, depende de lo que te digan en el enunciado, de lo que te den en el requerimiento que te están pidiendo. Por lo tanto, acá yo establezco que voy a actualizar la tabla resumen, ¿cierto? Al total le voy a asignar el total menos 1. Eliminé a un cliente y la condición, ¿cierto?, sea que el año al que le voy a quitar una unidad, es decir, un cliente, va a ser el año en el que este tipo nació. Me copié todo, no hay que ver. Necesito solamente el de acá. Ese es el año, ahí lo copio, ahí sí. Entonces ya no es el new, sino que es el all, porque recuerden, en el deleting no existe el new, no existe el concepto de el nuevo registro, pues estoy borrándolo. Entonces en el deleting solo existe el old, en el update existen el new y el old, y en el insert solo existe el new. ¿Ya? Hay que eso tenerlo siempre en cuenta, en consideración, para yo a la hora de ir a poner mi lógica, que es lo que establezco. Y en estricto rigor, eso es todo lo que yo debería hacer. ¿Ya? Entonces, si soy un poco más sutil, aquí yo tengo el mismo problema que tuve aquí en el inserting. Vuelvo a recapitular. Estoy en la actualización. En esta actualización, yo tengo que ver, ¿cierto?, quitarle una unidad al año anterior de la fecha de nacimiento y sumarle 1 al año nuevo. Pero resulta que acá, al igual como lo hice en el insert, puede pasarme lo mismo. No sé, tomando un cliente en particular, nació en 1972. No había nacido en 1972. Un error garrafal. El tipo había nacido en 2012. O sea, nació 40 años después de lo que había yo establecido aquí. 2012. Pero resulta que al igual como pasó aquí, ¿cierto?, en la inserción, podría que no exista nadie en ese nuevo año, que ese registro para ese año no esté.
Entonces, debo hacerme cargo de eso. Entonces, ¿cómo me hago cargo de eso? De la misma forma en cómo me hice cargo en el inserting. Es decir, aquí voy a preguntar si efectivamente ese update, es de sumarle 1 a este nuevo año, se llevó a cabo exitosamente. Llevarse a cabo exitosamente significa que logró modificar algo. Entonces, aquí establecemos el row count igual a 0 y completamos la estructura de control. Mi consejo siempre, cuando usted escribe una estructura de control, un if, un loop, un while, lo que sea, ponga inmediatamente el cierre en términos de cerrar esa estructura. No la ande dejando por ahí porque andamos como locos buscando algo que se nos perdieron porque algo no cerramos. Entonces, mi consejo siempre va a ser establezcalo así. Entonces, si eso sucede, entonces hago la misma historia que tengo acá arriba. Entonces puede que eso no haya pasado, es decir, no me equivoqué tanto. Por ejemplo, nació en 1972, oh, no, en realidad había nacido en el 2012. Oye, pero no había nadie en el 2012, eres el primer cliente del 2012. Entonces, establezco el insert sobre la tabla, en este caso el resumen. Recuerden, ya vuelvo a insistir como por quinta vez, yo no puedo modificar, yo trigger, no puedo modificar la misma tabla que estoy observando. Por eso todos los cambios, todos los insert, los update o los delete que tú vayas a hacer como trigger tienen que ir sobre la tabla que tú estás modificando. No necesariamente todos los triggers van a hacer actualizaciones, inserciones y eliminaciones como aquí. Ya aquí, bueno, aquí no hay un deleting, pero un delete sobre la tabla de resumen, pero no hay una regla así como preestablecida. Entonces si update, entonces update, insert, entonces insert. No, tiene que mirar siempre la lógica que hay detrás del problema. Esa es la regla clásica, digamos. Entonces voy a tomar ahora yo mi trigger para poder compilarlo, porque hay que compilar las unidades de programación. Aquí está, lo voy a compilar sobre el canal, que es el nombre de mi conexión. Aquí está el trigger compilado. Acuérdense que lo tenemos que buscar en la sección en este caso en la sección de disparadores, y debería aparecer, ¿verdad? No es una unidad de programación ejecutable. Recuerda que yo no la puedo llamar así como llamaba al procedimiento almacenado, así como llamo una función, yo no la puedo llamar. El trigger, lo habíamos dicho en clases, es una suerte como de ninja que se va a ejecutar cuando algo le pase a alguna tabla. Y ese algo es lo que yo establezco en el encabezado del trigger. Y esa tabla yo también la establezco en el encabezado del trigger. Eso hablo de que es la tabla que se observa dentro del trigger. Y es la otra tabla que es la que va a modificar. Normalmente traten en las evaluaciones de verificar, ¿tengo claro cuál es la tabla que estoy observando? ¿Tengo clara cuál es la tabla que estoy modificando? ¿Son distintas porque deben ser distintas? Sí, entonces vamos bien. De ahí el resto empieza a dilucidarse un poco con la lógica. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que probarlo. Entonces, para probarlo necesito insertar, porque son las tres operaciones: insertar, actualizar sobre la tabla de cliente y eliminar clientes. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar unos registros para poder probar el trigger. Aquí yo tengo el testing del trigger. Entonces voy a establecer por acá abajo, donde termina mi trigger, voy a poner prueba o testeo del trigger. Entonces voy a pegar esto aquí, estoy insertando un nuevo registro. El último campo del ID es el 1000, ya porque yo pedí generar aleatoriamente 1000 registros. Voy a poner a Steve Pitt, por decir algo, que nació el 27 de agosto del 2011. No fue casualidad, escogí el 2011 porque no hay nadie del 2011. Ya, si yo miro mi tabla de resumen, el último año es el 2010. Por lo tanto, al yo insertar este cliente, me va a aparecer la tabla de cliente sí o sí, porque yo estoy insertándole la tabla de cliente. Lo que me importa ahora es que la tabla de resumen se actualice y considere este 2011 con un 1, porque es el primer sujeto que nació hace año. Entonces, tomo mi insert aquí, ya lo voy a ejecutar como una típica operación de alteración de la tabla cliente. El trigger aquí va a darse cuenta de que algo le pasó al cliente y que lo que le pasó está dentro de sus declaraciones. Entonces él va a tener que entrar en acción. Ejecuto la instrucción, es decir, la inserción, me dice una fila insertada. Voy a la tabla cliente, debería aparecerme el individuo, que es el nuevo cliente que yo incorporé con el código 1001. Entonces voy a mirar hasta el final.
está bien al final. Bien al final. Debería haberlo ido a buscar en realidad. Voy en el 680. Creo que me salía más fácil ir a buscarlo en él. Ya, vamos a buscarlo por aquí. Vamos a buscarlo aquí, el 1001. Vamos a usar el filtro C1001. Y aquí debería estar este 27 de agosto del 2011. Se produce la inserción, pero si no hay nada del otro mundo, digamos, estoy haciendo un insert sobre la tabla. Lo que me importa es que en el resumen esa actualización esté. No había nadie del 2011. Entonces ahora actualizo. Y si me voy al final, ahí está el 2011 con un registro. Bien. Entonces, ok. Me verifiqué que efectivamente, que es el caso como más extremo, justo me van a insertar un sujeto y ese sujeto era el año en que él había nacido, no había nadie más en ese año. Entonces era el primero de, ya. Entonces aquí logré percatarme de que efectivamente esto funciona, porque se logró insertar en la tabla de resumen. Y caí aquí porque estoy haciendo un insert sobre la tabla de cliente. Entonces ahora lo interesante es, ya, y si existía el año, entonces lo estoy insertando, pero el año ya existía. Entonces para eso tengo otro ejemplo, para hacer la misma prueba. Entonces aquí yo establezco, voy a insertar al cliente, ahora al 1002, pero de un año en que ya existían registros. Ya en 1966 ya habían hartas personas, y miro aquí en la tabla 1966, acá está, hay 11 personas que nacieron ese año hasta este momento. Voy a incorporar a esta persona, a Angela Peterson, y debería aumentar aquí el 1966 a 12, ¿ya? Porque llegó una más. Entonces voy aquí, y obviamente tiene que aparecer en la tabla cliente. Entonces aquí establecemos este insert. Voy a borrar lo anterior aquí. Voy a ejecutar el insert. Efectivamente una tabla insertada, un registro insertado. Aquí voy a eliminar y voy a buscar el 1002, y ahí está, Angela Peterson, el 27 de agosto de 1966. Actualizo aquí y me aparece que estaba en 11 en 1966, ahora aparece en 12. Perfecto, aumentó en 1. Y no le restó a nadie, no, pues si no me correspondía restarse, solamente estoy insertando. Entonces con esas dos pruebas yo acabo de verificar que mi trigger funciona bien en el caso de las inserciones. Es decir, estas instrucciones que se encuentran acá entre la línea 6 y la línea 12. Están bien. Sea que haya existido el año en el resumen o no haya existido, funciona en ambos casos. Ya, ¿qué hacemos ahora? Hay que probar la actualización. Y para probar la actualización voy a usar este mismo sujeto de prueba que es el 1002. Entonces voy a ir aquí, voy a probar la actualización. Esa es la prueba de la inserción. Ahora voy a probar la actualización y voy a actualizar al 1002, que inicialmente había nacido el 27 de agosto de 1966. No, yo me había equivocado. Ella nació el 29 de junio de 1973. Entonces, ¿qué debería pasar? El año 1966, que ahora está actualmente en 12, debería quedar en 11, y el año 1973, que está en 16, debería quedar en 17, ¿ya? Porque llegó una nueva persona a 1973 y se salió alguien de 1966, ¿ya? Por lo tanto, establecemos acá el update, lo voy a seleccionar, lo voy a ejecutar, me debería decir una fila actualizada, voy a la tabla cliente, actualizo, y ahí 29 de junio de 1973, voy a la tabla resumen, actualizo, todavía está en 2 y 16, si no nos fijamos en esos dos, y ahora en 1966 me queda en 11 y en 1973 me queda en 17. Por lo tanto, la actualización funciona. Y finalmente voy a eliminar a ese cliente, que es el 1002, voy a usar el mismo sujeto de prueba, que nació en 1973, por lo tanto este 1973 debería quedar en 16. Después, por eso es el tiempo del trigger, después de haber eliminado. Entonces establecemos la eliminación, hago la ejecución del delete, me debería decir una fila eliminada, voy a mirar aquí la tabla cliente, actualizo, no está el 1002, voy a quitar el filtro,
Y el máximo valor debería ser el 10.01. No puedo buscarlo, voy a buscarlo por 10.0. Por 10.02, no debería estar. Voy a buscarlo aquí por el 10.02 y efectivamente no aparece. Y en la tabla resumen voy a actualizar. En 1973 habían 17, acabo de eliminar a uno que había nacido ese año, entonces ahora en 1973 quedan 16. Listo, probado mi trigger. Entonces cubrí las tres posibilidades que normalmente eso va a estar en el enunciado. Va a decir, prueba el trigger insertando, actualizando, eliminando. Por lo tanto, usted tiene que hacerse cargo de qué hacer en cada una de esas situaciones. Lo más sano es decir uno por uno y ver qué hago ahí en cada una de ellas. Después, si quiere refinar aquí, tú dices, pero mira, esto lo estoy repitiendo, puedo optimizarlo. Eso es otro cuento, ¿ya? Pero para hacerlo, digamos, un poco más llevadero, trate de ir opción por opción. ¿Qué pasa si voy a insertar? Y me preocupo solo de eso. ¿Qué pasa si voy a actualizar? Y me preocupo solo de eso, haciendo obviamente la separación y la condicional que corresponda, digamos. No puedo mezclar las peras con las manzanas, pero si voy así, pausadamente, debiese no tener problemas a la hora de implementar mi trigger. Puntos para o raya para la suma. Era importante porque este trigger cubre las tres acciones sobre una tabla observada y realiza variadas actualizaciones sobre otra tabla. Insisto, no puede ser la misma. ¿Ya? Es un muy buen ejercicio a la hora de implementar un trigger, es pensar cuál es la tabla que debo observar, qué le voy a observar a esa tabla y en qué momento va a entrar a actuar el trigger. Luego de eso, ¿y qué tabla voy a modificar? No puede ser la misma, insisto en eso. El all y el new los puedo usar indistintamente dependiendo de la situación en la que esté. Si estoy insertando, solo existe el new. Si estoy actualizando, existe el new y el all, que representan el antes y el después. Si estoy borrando, solo existe el all porque no hay un antes, porque estoy eliminando, por lo tanto es antes de que se eliminara. El new, 0 posibilidades. En el caso del inserting no existe el all porque no había una versión anterior, simplemente es algo nuevo que viene llegando, estoy insertando. No hay una regla, no existe una regla que diga si yo estoy observando una inserción, debo insertar en mi tabla. No, depende de lo que te estén pidiendo hacer, ¿ya? Ahí traté de enfocar muchos de los errores que tenían en la implementación del trigger en la prueba número 3, que espero que evitarlas, digamos, en el examen transversal. Lo importante es abordarlo con la serenidad que corresponde y, como les decía, paso a paso, cubriendo cada una de las opciones y mirando la lógica que hay detrás. Eso también es importante. No siempre voy a sumar 1 o restar 1. Depende de lo que me estén pidiendo, del contexto en el que esté ese trigger. Ya, espero que les haya servido de algo. Si es así, le da un me gusta ahí al video y me queda pendiente, creo que uno más, que es explicar un poquito lo de los packages, para aclarar cómo yo puedo usar esos componentes dentro de otras unidades de programación. Recordad que el trigger jamás lo voy a llamar. El trigger es simplemente una unidad de programación que está pendiente de algo que le pasa a una tabla en particular y él actúa antes o después de que eso suceda. Eso es todo, ¿ya? Así que muchas gracias por prestar atención hasta este minuto y nos vemos en el próximo video asociado a la asignatura de programación de base de datos.